¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia sexual. Es un tema fuerte, pero muy necesitado o muy recomendable hablarlo y tratarlo, porque la violencia a lo mejor es un término que lo conocemos muy común o lo conocemos muy por encimita, pero cuando hablamos de violencia sexual en pareja, en la casa, en familia, ahí cambia la perspectiva. Pues bueno, para hablar de eso, la doctora Laura Flores está con nosotros. Doctora, ¿Qué tal, bienvenida. Vero? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Doctor, es un tema que lo escuchamos muy a menudo, pero creemos a lo mejor que ni siquiera nos corresponde, que nosotros no estamos implicados en ese término de violencia sexual. Pero hablemos entonces de qué es la violencia sexual, cómo puedo definirlo yo. Sí, la violencia sexual, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los organismos internacionales, dicen que es todo, no solamente los actos o las conductas, sino los intentos, las insinuaciones, todo el acoso, todas las cuestiones que tengan que ver con realizar algún acto no deseado, independientemente de la relación que haya entre las dos personas o más personas, ellos le llaman víctima y victimario, y el lugar donde suceda. Esto nos amplía muchísimo precisamente la perspectiva que tú decías, porque entonces la violencia sexual no tiene que ver solamente con golpes o con Ajá. violaciones o con abuso sexual, sino también con palabras, con actos y con omisión de actos, y no solamente entre dos desconocidos, sino también dentro de la familia, en la casa familiar Que o a en el veces hogar. es lo más común, ¿no? Que una Sí, persona sí, cerca a mí es la que bueno, que me sea sujeto de violencia. Y lo que total. decimos, a veces se cree que porque no se ve, no existe, Sí, ¿no? claro, claro está. Y entonces esto hace, tenemos nosotros por ahí unas tablas que vamos a mostrar ahorita, en donde viene, bueno, esta definición precisamente de la violencia sexual, y luego nos vamos a pasar a una tabla donde habla de los tipos de violencia. Y entonces esto ha hecho para que se pueda distinguir mucho mejor la violencia, la violencia sexual se clasifica en violencia física y violencia emocional. Y sobre todo en lo emocional hay que hacer mucho énfasis porque la violencia emocional a veces no es percibida como tal. A veces culturas, costumbres o estilos de relación en la pareja o en las personas hacen que haya agresiones y que uno no se dé cuenta o diga, es que me lo merezco, es que hice esto, porque en muchas culturas se toma la violencia entre pareja, por ejemplo, como un castigo, una Sí. forma de corregir. Mire, doctora, inmediatamente cuando alguien dice le pegó, inmediatamente es algo ha de haber hecho, Sí, ¿no? sí, así Como si es, fuera el ¿no? Y castigo y no, bueno, no es así, nunca debería de ocurrir. no, porque la violencia tiene un componente muy importante que es el abuso de poder. Se da en jerarquías, no solamente a nivel del trabajo, entre el jefe y los subordinados o subordinadas, sino que también en la familia. Siempre la violencia es ejercida, o la gran mayoría de las veces en cuestión donde hay diferentes jerarquías. Cuando las personas, hablando de violencia sexual, cuando las personas se sienten en igual jerarquía, no es tan fácil que exista la violencia. Y siempre ha sido así, doctora. La violencia ha existido desde que existe el ser humano. Y es importante esto que preguntas, Vero, porque es manejar la historia de la violencia, porque pudiéramos pensar, por ahí se oye decir, es que hace poquito, es que con la liberación femenina, porque se habla mucho de violencia en las Ujú. mujeres, ha pasado esto otro. Pero en realidad la violencia sexual existe desde que existían los primeros pobladores. Estamos hablando del hombre de las cavernas. Cuando estaban los hombres de las cavernas, si estamos hablando del paleolítico, de esas épocas, Sí. no existía ni siquiera el concepto de familia ni el concepto de pareja. Vivían en tribus, también comúnmente llamadas hordas. Ujú. Y en los primeros pobladores lo que hacían era satisfacer todas sus necesidades. Ese era el motivo de vivir en esos momentos. Y entonces eran necesidades físicas, de cubrirse de las inclemencias del tiempo, necesidades de hambre y las necesidades sexuales también. Y entonces cualquier hombre tomaba a cualquier mujer o tenía relaciones con cualquier mujer, ¿Qué tal? y no era ni una, ni dos, ni tres, sino era la mujer que quería en el momento que quería o en el momento que sentía deseos, ¿no? Y esto empezó a hacer que se empezaran a organizar y bueno, había el macho dominante posteriormente, ¿no? Que entonces al luchar contra otros, porque bueno, no tomes a esa mujer porque la quiero yo o yo la deseo ahorita, hablando de quiero de desear, no de quiero de Ajá. cariño, no se habla mucho en esos momentos todavía de cariño. Bueno, así se
empezaba a dar la violencia. Se peleaban el macho dominante, que ahora le llaman macho alfa Pues en no ha algunos cambiado lugares. mucho entonces, doctora, porque las cosas No, siguen siendo igual, es un abuso de poder el que se hace. de alguna Y forma. culturalmente a lo mejor creemos que es normal, o sea, es normal que mi pareja me pegue o me grite o me diga tonta, no sirves para nada, etcétera, etcétera. Y digo, es que él es el que manda, es común, es normal, ¿no? Sí, sí, Y sí, pero por cuestiones sociales, pero no es así. no, en realidad no debería de ser así. Y de hecho en aquellas épocas la violencia se empezó a normar en la medida en la que empezó a crecer la familia o a formarse la familia. Ya. Ya había que protegerse entre los hombres y entre las mujeres, porque la violencia de aquellos entonces era, no me gusta lo que tú haces y te mato, porque en realidad los primeros pobladores eso hacían. Era Eran más grave. violencia en serio, porque claro, no utilizaban el lenguaje todavía y entonces eran los Claro. golpes. ¿Y con qué golpeaban? Con piedras, con palos, con Pues todo ahora eso, ¿no? tampoco se usa mucho, A doctora, veces para pareciera hablar. que estamos en aquella ¿Es lo época mismo todavía, ¿no? abuso que violencia? Muy interesante estas preguntas. Sí, eso es lo mismo, nada más que la violencia es un término utilizado más generalmente. Abuso y agresión sexual son términos más jurídicos, más legales, ¿no? Y así y son los primeros usados. Nada más que ahora el abuso se usa mucho más para un adulto y un infante y entonces como que no se entiende mucho entre pareja. La agresión sexual es muy jurídico, muy legal, así están los delitos de agresión sexual y entonces la violencia implica todo acto, lo que nosotros hablamos, a cualquier persona independientemente de la relación que haya y del lugar en el que haya. Y es diferente a la violencia de género porque la violencia de género tiene que implicar dos géneros en donde haya abuso de uno hacia otro. Y la realidad es que la violencia sexual nos haría pensar que se da entre hombres y mujeres, pero también entre parejas mujeres, entre parejas hombres, estamos hablando jefes y subordinados, entre maestros y alumnos, entre diferentes Ah, ya. jerarquías. No necesariamente tiene que ser de un hombre a una mujer o viceversa. Ay, mire qué interesante, ese es un Sí, punto entonces que hay que analizar, qué es lo que estamos viviendo. Pues estamos hablando de violencia sexual, así que no se vaya, regresamos.